El día de hoy, el doctor Edgar Chávez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de CICESE, va a presentar una charla titulada Búsqueda del destino más cercano en altas dimensiones en tiempo logarítmico en peor caso. Le cedo la palabra, doctor, para que nos comparta su presentación. Bueno, pues, déjenme les cuento. Esta plática eh, es más acerca de el proceso creativo y lo que hay detrás de la investigación científica, específicamente en un área como a la que me dedico. Y pues es un cuento, hay cosas bastante técnicas, pero me las voy a ir brincando y me voy a centrar más en las ideas, ¿no? Entonces, a ver, o sea, lo que yo quisiera es como que mm, pudieran ver, o sea, sentir lo que es hacer investigación, aun cuando estén comenzando, ¿no? En su carrera científica, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, el título de esta charla está bien chistoso porque no sabemos qué quiere decir lead sheets, qué quiere decir embedding, este, pero pues ahí voy dando definiciones, ¿no? Entonces, eh, hay un problema al que le dedicamos bastante tiempo, este, desde alrededor de 2013, y que consiste en lo siguiente: tenemos un conjunto de puntos, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de puntos P que están dibujados en rojo y un conjunto de puntos Q que están dibujados en azul. Y nos interesa encontrar el matching o el emparejamiento de estos conjuntos. Es decir, queremos encontrar una función f que vaya del plano en el plano, de tal manera que me lleve los puntos rojos a los puntos azules, ¿sí? Pero podemos notar, por ejemplo, que aquí hay algunos puntos aquí que no están, eso está más chiquito, está volteando para otro lado, está un poco rotado, etcétera. Entonces, la definición pues queda más o menos sucinta. Si queremos encontrar subconjuntos P' y Q', de tal manera que empaten, ¿no? Con una transformación de semejanza y un poco de ruido, ¿no? Entonces, aplicaciones de esto, pues hay muchísimas aplicaciones, por eso es importante el problema. Por ejemplo, las huellas dactilares, queremos, eh, aquí este es un dibujo, o sea, en realidad esos puntitos rojos deberían ser las minucias de una huella digital, pero nada más están dibujados ahí encima. En realidad no se le extrajeron las minucias, pero las huellas digitales pueden representarse por minucias y corresponden a puntos distinguidos de los surcos de las huellas, por ejemplo, donde terminan, donde se hace un delta, donde se dividen, etc. También los puntos, o las nubes de puntos, aparecen en la navegación espacial. Por ejemplo, en un satélite, una nave espacial, pues tiene que orientarse viendo a la Tierra de una manera bastante precisa, porque pues, puede estar a millones de kilómetros de la Tierra, y lo único que tiene para orientarse son las estrellas. Entonces queremos saber qué constelación está viendo la nave. Entonces aquí tenemos una representación de unas estrellas capturadas por un sensor que sería una cámara, ¿no? Entonces es importante que la antena esté dirigida a la Tierra, porque si no, pues ahí se pierde la nave, ¿no? Este, hay otras cosas que también se pueden resolver si uno puede emparejar nubes de puntos, que puede ser el matching de audio, ¿no? Entonces, el audio se puede representar por espectrogramas, sintopigramas, átomos de Heisenberg, etcétera, pero al final se reduce a que yo tengo un pedacito de audio y me puedo fijar en algunos puntos distinguidos de la.
y lo que quiero es saber, pues, qué canción es la que estoy escuchando, ¿no? Como lo que hace Shazam. El algoritmo usual se llama Random Sample Consensus, que es un algoritmo aleatorio que en realidad encuentra los parámetros de un modelo que tiene muchos puntos que no corresponden, ¿sí? Entonces, en este caso, el modelo va a ser una transformación de semejanza, ¿sí? Y ranza, que es lo que utiliza la gente para resolver la comparación de dos números de puntos. Dos. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea es un poco distinta. O sea, queremos la consulta, no entre dos, sino yo tengo esta y no sé aquí a cuál de estas va a corresponder. Por ejemplo, si yo llego a los Estados Unidos, me toman las huellas digitales y en teoría deberían correr o comparar mis huellas digitales con respecto a su base de datos para saber si yo entré con otro nombre, por ejemplo, ¿sí? O si soy terrorista, etcétera. Pero en realidad eso no se puede porque, por lo siguiente, fíjense, el RANSAC no funciona para una colección de puntos porque se tiene que verificar secuencialmente cada elemento de la colección con la consulta, ¿sí? Para que se den una idea, si tienen que comparar dos huellas dactilares en 0.1 segundos, que es bastante rápido, y tenemos 100 millones de huellas dactilares, o sea, la tercera parte bueno, un treintavo de lo que tienen en Estados Unidos de población, porque cada persona tiene 10 huellas dactilares, tomaría 270 días para encontrar el matching, ¿sí? Entonces, para la navegación en el espacio profundo, por ejemplo, hay más o menos 100.000 estrellas que son las más brillantes. Hay muchos millones, pero las más brillantes son unas 100.000. Entonces, el problema es que hay demasiadas cosas moviéndose cuando uno quiere hacer matching de una colección, ¿sí? Y tenemos, pues, hay traslaciones, rotaciones, cambios de escala, ruido, inserciones y borrados de puntos, y ni siquiera sabemos cuál es la correspondencia entre los puntos, ¿sí? Entonces, también sabemos que no se puede hacer de manera secuencial. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una instancia más débil, ¿sí? Entonces, los matemáticos, cuando están resolviendo un problema y no lo pueden resolver, pues dicen, vamos a ver si resuelvo uno más simple, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que se conoce la correspondencia hasta chips cíclicos, o sea, hasta enumeración cíclica del conjunto de puntos, ¿sí? Y que además no hay inserciones y borrados, ¿sí? Quiere decir que tengo la misma cantidad de puntos en una colección y la otra, ¿sí? Entonces, solo nos vamos a fijar en el ruido y las transformaciones de semejanza. Entonces, para resolver esto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, primero definimos lo que es un polígono generalizado, pues va a ser un conjunto ordenado de puntos en el plano, y en particular los polígonos generalizados pueden tener autointersecciones, ¿no? Intersecciones, ¿sí? Entonces un vértice del polígono generalizado va a ser un número complejo, ¿sí? Y vamos a denotar este polígono por Z, ¿no? Z1 a Zn y Z mayúscula es el polígono completo. Y en este caso una transformación afín pues es una ecuación lineal con coeficientes complejos en donde aquí Z barra denota Z conjugado y la transformación afín pues tiene 3 parámetros complejos que serían 6 parámetros reales y cuando beta es igual a 0 es una transformación de semejanza, ¿no? Entonces esta es una transformación afín compleja, ¿sí? Y para esto no les voy a decir de dónde proviene esta definición, pero es sumamente interesante el origen. Vamos a dar un conjunto de invariantes. ¿Qué quiere decir los invariantes? Bueno, vamos a transformar la nube de puntos, o sea, el conjunto ordenado de puntos, lo vamos a transformar en un solo número complejo, ¿sí? Fíjense, lo que vamos a hacer es multiplicar
a cada uno de los números ZI por todas las raíces enésimas de la unidad. ¿Sí? Esto se llama, esto es lo que hace la transformada de Fourier, ¿no? Son la transformada de Fourier discreta. Entonces, las funciones phi j que se proponen como invariante, que propusimos como invariantes, son cocientes de coeficientes de Fourier de la transformada discreta. ¿Sí? Entonces, por simetría solo hay este número que es el techo de n sobre 2, n menos 1 sobre 2 funciones distintas, ¿sí? A pesar de que pues, hay n coeficientes en esta posibles para j. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sean invariantes? Bueno, pues fíjense que si yo transformo la nube de puntos o el conjunto ordenado de puntos, Z1 hasta Zn, aquí me equivoqué, aquí dice Z3, debe decir Zn. Eh, eh, los voy a transformar. Recuerden que la beta vale 0 para transformaciones de semejanza, entonces este es el valor, este es el coeficiente. Los coeficientes alfa y en este caso gamma, el término independiente, se los aplico a cada uno de los puntos de la colección y lo que voy a probar es que la invariante phi o la función phi medida aquí la nube transformada es exactamente la misma que la nube sin transformar. ¿Sí? Y aquí está la prueba, es una prueba elemental. ¿Qué quiere decir que sea elemental? Pues que solo voy a utilizar álgebra elemental para probarla y en este caso propiedades de las raíces enésimas de la unidad. Y resulta que efectivamente, por esta propiedad de las raíces enésimas, cuando yo sumo todas, me da 0, pues resulta que sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo este conjunto de esta nube de puntos y le aplico una transformación de semejanza, pues voy a obtener, pues así, por ejemplo, mi nube original es A y le aplico la transformación de semejanza, pues voy a tener varias versiones, B, C, D, etc. Pero después de aplicarles phi, pues van exactamente al mismo punto. ¿Sí? Ese es el punto interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, ya no tengo que compararlos a todos, porque ya sé que todas las versiones del mismo van a ir al mismo lugar. Y la pregunta natural es, ¿qué pasa con el ruido? ¿Sí? O sea, los polígonos en este caso, van a estar moviditos aquí un poquito, entonces esto no tengo yo ninguna garantía de que no vayan a irse para otro lado muy distinto en caso de que yo le mueva aquí un poquito. ¿Sí? Y me interesa analizar qué es lo que pasa cuando yo perturbo el polígono, es decir, cuando le sumo una delta z a cada uno de estos, una delta z independiente, de tal manera que todos los pedacitos son menores que un rho que yo he dado. ¿Sí? Entonces aquí tengo que estimar cuánto vale la distancia que hay entre el phi j y el phi j del polígono original y el phi j del polígono perturbado. ¿Sí? Entonces, esta estimación va a proveer una cuota para la perturbación de los invariantes. ¿Sí? Pero resulta que se comporta muy bien, es una función continua. ¿Sí? Y no solo es continua, también es localmente continua, Lipschitz continua. ¿Sí? Al ratito voy a decir qué quiere decir Lipschitz. Pero básicamente lo que quiere decir es que la distancia entre y su imagen están acotados por este numerito. ¿Sí? Entonces, ya puedo resolver el problema de los polígonos de una manera eficaz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el polígono perturbado? Pues fíjense, yo tengo aquí el polígono original, que es la línea continua, y tengo el polígono perturbado, que va a ser uno que se movió un poquito. ¿Sí? Eso es lo que yo esperaría de los polígonos. Entonces, resulta que sí los voy a poder resolver por el teorema anterior. Y pues, ¿cuántos tipos de polígonos hay? Pues bueno, hay estos que son convexos, que quiere decir que yo puedo trazar
Si yo tomo 2 puntos en el interior, siempre los puedo unir por una recta. Tengo unos que se llaman star shape, que son, parecen estrellas. Y este en realidad no es star shape, aquí me equivoqué. Deberían todos, aquí, estos de aquí no deberían estar. Pero estos de aquí, este se llama de Jordan, que quiere decir que no tiene autointersecciones, y este es un polígono general que puede tener autointersecciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comportan estos? Con ruido, pues se comportan maravillosamente. ¿Sí? Tomamos 10.000 polígonos aleatorios de las 4 clases y los representamos como sus invariantes phi j. Luego tomamos 250 polígonos que perturbamos con ruido y buscamos por el vecino más cercano para ver si le atinábamos. ¿Sí? Resulta que si utilizamos todas las funciones, pues toleramos, en el caso de los polígonos aleatorios, toleramos hasta 5, 6, como 6 píxeles de ruido. Quiere decir que se pueden mover 6 píxeles. Los puntitos, los polígonos convexos son muy parecidos todos porque los que son, o sea, tienen varias propiedades. La fijota, por ejemplo, todos los polígonos regulares van al cero. ¿Sí? Y los convexos son muy parecidos a los regulares en ese sentido. Y pues no lo toleran muy bien, ¿no? Entonces, los que mejor salieron fueron los random, ¿no? Y bueno, ese es todo el resultado de esa cosa. Ahora, déjenme hablarles de otro problema que también, pues ese me interesó desde que estaba estudiando el doctorado, que es encontrar el vecino más cercano, ¿sí? O sea, en este caso tenemos un espacio métrico que se denota por un par ordenado X y una función de distancia D, y lo que queremos es que si tenemos un subconjunto finito de X, que le vamos a llamar S, y una Q que está en X, o sea, puede ser cualquier punto del espacio métrico, queremos encontrar el vecino más cercano de Q en S, que lo vamos a denotar por B, y tiene la propiedad que la distancia de Q a B es menor o igual que la distancia de Q a S para todo S. ¿Sí? Entonces, este es el problema que se llama de vecino más cercano y se puede generalizar a K vecinos más cercanos. ¿Sí? ¿Y qué aplicaciones tiene? Pues tiene muchísimas, pero muchísimas. Por ejemplo, es un ejemplito que hizo una persona, no me acuerdo de su nombre, se los voy a decir al ratito, en donde se toma o sea, se transforman las imágenes, tengo una colección de imágenes de comida, y las transformo utilizando una red neuronal profunda, ¿sí? Y las voy a convertir en un vector de alta dimensión y luego voy a buscar el vecino más cercano de ese conjunto, de ese objeto de altas dimensiones. Y resulta que si busco, por ejemplo, esta en la colección de comida, pues me va a regresar puras papas fritas. Aquí, puros platitos que son como comida japonesa, arroz, etc. Entonces, se comporta muy bien como para navegar en una colección multimedia. ¿Sí? Y este problema es tan importante pues que le han dedicado muchísimo tiempo durante más de 40 años al problema. Fíjense, la primera noticia que tenemos de hacer esto pues, son los llamados cavetris de John Bentley, que tienen complejidad logarítmica con el tamaño de la base de datos en espacio y es lineal, pero dependen exponencialmente en la dimensión del espacio. Quiere decir que va a haber un momento en que me voy a tardar más en buscar utilizando cavetris que buscar utilizando fuerza bruta o secuencial por precisamente la dependencia exponencial. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues en los 90s se inventaron un montón de algoritmos que van muchísimas ideas acerca de cómo hacerle, por ejemplo, no utilizando las dimensiones, sino utilizando directamente la distancia para hacer los índices
Y aquí pues hay un montón de ejemplos, o sea, hay muchísimos, pero pues, seleccioné algunos este, de todos los 90, ¿no? Entonces, estos, ninguno de ellos se comportaba así como fascinantemente y no se podía evitar, de todos modos, el problema, y eso se llamó la maldición de la dimensión. ¿Sí? No importa que yo no esté utilizando las coordenadas, el problema continúa, o sea, bien chistoso porque pues, no se podía hacer nada. Entonces, esos algoritmos exactos dijeron, bueno, que vamos en lugar de pedirlos que sean exactos, vamos a pedir que sean aproximados. Entonces aparecieron también otro montón de aproximaciones en donde en lugar de buscar exactamente por el vecino más cercano, vamos a buscar por algún vecino que esté dentro de una cierta vecindad. O sea, que tenga una cierta garantía de que voy a encontrar al 1 más epsilon vecino más cercano. ¿Sí? Entonces, el primero que apareció es el de David Mount y Sun Hilaria, que era su estudiante de doctorado, en el 94 y que actualmente se utiliza muchísimo todavía en cosas como robótica. Y eh, contribución fue la de Piotr Indik y Rahim Modwani. Creo que Modwani era el director de tesis de Indik. Y se inventaron el Locally Sensitive Hashing, que sirve más o menos para espacios, solo en el caso de espacios de Hamming, ¿no? Y acá el de David Mount sirve para vectores, ¿no? Pero también hay algoritmos aproximados en, eh, en el caso de los métricos. Y, por ejemplo, esto fue muy útil el inventar las permutaciones, que en alguna otra práctica o en el curso de recuperación de información puedo discutir o voy a discutir. Y las permutaciones básicamente lo que hacen es que tengo un conjunto de referencia y únicamente me voy a fijar en cómo cada punto ordena a ese conjunto de referencia. Y pues se publicó en el 2008, pero Amato inventó una manera de evaluar las permutaciones en tiempo, o sea, más rápido que secuencialmente. Luego ese tipo de índices se hicieron sucintos, quiere decir que utilizando muy poca memoria, se cuantizaron las permutaciones. Y Eric Bert, no sé cómo se pronuncia, Bert Hudson, es el CEO de una compañía que se dedica a evaluar eh, 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 riesgo crediticio. Inventó a Noy, que es muy, muy, muy interesante, muy bonito el algoritmo. Y pues ha seguido, ¿no? Pues, por ejemplo, de las últimas cosas es hacer encajes en dimensiones pequeñas, ¿no? Con algo que se llaman los simplejos, ¿no? Que tampoco voy a discutir. Pero ninguno de estos tampoco funcionaba. Entonces, pues, ¿qué demonios está pasando? Entonces, tuvo que venir alguien. Bueno, hay otra cosa que se llaman los algoritmos probabilísticos. Bueno, todos esos algoritmos dan, de cierta manera, una cierta garantía de que lo que van a entregar está cerca de lo que quieren. Hay otra manera de verlo que consiste en pensar en algoritmos probabilísticos, algoritmos que la mayor parte de las veces sí regresan al vecino más cercano, pero luego de pronto pueden regresar una cosa arbitrariamente lejos. O sea, no tienen ninguna garantía de distancia. ¿Sí? Entonces, estos autores rusos aparecieron de pronto en el 2012 en un congreso que se dedica exclusivamente a algoritmos de indexamiento y búsqueda por proximidad, y de la nada propusieron una cosa que se llama la gráfica del mundo pequeño, navegable. ¿Sí? No son académicos, ellos eran de una compañía también, y Malcolm ahorita, por ejemplo, trabaja en Twitter, acelerando búsquedas, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces tiene dos versiones, en 2012 publica este y en el 2018 publica otro que es la misma gráfica, pero ahora de manera jerárquica. Pues hay otras cosas, por ejemplo, está por salir un artículo en donde esta misma gráfica se puede buscar utilizando búsqueda local, pero todavía no, o sea, no pueden con todos los ejemplos de las bases de datos, sobre todo cuando tenemos miles de dimensiones y cuando la base de datos es muy grande, ¿sí? Entonces todavía un problema abierto y pues la gente sigue buscando, pero en el 2018, o sea, pues hace bien poquito, llegó un matemático de Harvard, creo que en el resumen decía que era de otra universidad, pero es de Harvard, Aviad Rubinstein, que publicó una cosa que se llama dureza condicional. ¿Sí? Echó a perder absolutamente todo. ¿Sí? La idea es que hay un problema que se llama el par bicromático más cercano. O sea, tengo puntos de dos colores en algún espacio. Están coloreados unos de rojo y otros de azul. Y quiero encontrar cuál es el par más cercano. ¿Sí? Entonces, este problema se puede resolver pues trivialmente comparando todos contra todos, ¿no? Entonces me va a quedar cuadrático. ¿Sí? Y resulta que se puede reducir este problema a varias instancias de un problema que ya se sabe, bueno, que se supone, bueno, se sabe que es NP completo, pero se supone, hay una conjetura que se llama el, el, eh, el tiempo exponencial duro, ¿no? O sea, que no se puede resolver en tiempo subexponencial 3-SAT, es una conjetura y se conoce como set, ¿sí? En particular, si set no fuera cierto, implica que P es distinto de NP, ¿sí? O sea, de manera más precisa, eh, a menos de que set sea falso, cada vez que yo dé un delta mayor que cero, existe un epsilon mayor que cero, de tal manera que si yo calculo una 1 más epsilon aproximación al par bicromático más cercano, requiere, me faltó un paréntesis, requiere precisamente n cuadrada menos delta. ¿Sí? O sea, quiere decir que no se puede en menos de n cuadrada. ¿Sí? Y la consecuencia de esto es que si yo doy constantes delta y c mayores que cero, existe una constante epsilon que depende de esas dos, de tal manera que no existe ningún algoritmo que pueda preprocesar a un conjunto de n vectores en tiempo polinomial y contestar consultas 1 más epsilon aproximadas del vecino más cercano en tiempo sublineal para distancia euclidiana, Manhattan, Hamming o Edith distancia. ¿Sí? Entonces, pues esto es terrible, ¿verdad? O sea, la única esperanza son los algoritmos probabilísticos que se pueden equivocar por mucho. Y pues, digamos, ahí terminaría el asunto, ¿sí? Pero, un día que estaba sin poder dormir, yo no sé ustedes, pero a veces yo comienzo a enumerar números primos, por ejemplo, para que me dé sueño, o leer libros aburridos. Eh, eh, y estaba pensando en algo y se lo voy a explicar. Primero, para poder explicarles qué se me ocurrió, necesito explicarles qué quiere decir un encaje de Lipschitz. Fíjense, si yo tengo dos espacios métricos, X y Y, que tienen sus respectivas distancias de X y de Y, una función que va de X a Y se llama Lipschitz continua si existe una constante L, de tal manera que cuando yo tomo un par, X1, X2 de X y Y1, Y2 de Y, lo que yo mida, o sea, los ordena igual, lo que yo mida en X
es menor o igual que L veces lo que yo mida en Y. ¿Esto qué quiere decir? Que si este mapeo existe, entonces el índice famoso se puede construir en el espacio Y en lugar del espacio original. ¿Sí? Esa es la idea de Lipschitz. Entonces, en lugar de que yo resuelva la cosa en un espacio, pues lo voy a resolver en otro y si puedo encontrar ese mapeo Lipschitz, entonces me llevo a toda la base de datos y también a la consulta a ese nuevo espacio y lo resuelvo ahí y ya ahí puedo ver, ¿no? Entonces, si ese nuevo espacio fuera de dimensión menor, pues podría resolverse el problema, ¿sí? Bueno, pues entonces, una noche que no podía dormir, me acordé de que phi j, la primera que les había dicho, es Lipschitz, ¿sí? Fíjense, ¿qué quiere decir? Pues esto lo puse más arriba, pero está en el artículo. Y esta función es Lipschitz, o sea, si yo tomo, este es el polígono, esta es la perturbación, y resulta que está acotado, ¿sí? De aquí yo podría despejar la distancia en el espacio mapeado, y resulta que está acotado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que el vector en dimensión alta se puede ver como un polígono, los agarro de dos en dos, los convierto a puntos en el plano y los recorro. Entonces, el vecino más cercano el polígono pues va a ser una perturbación de ese polígono. ¿Sí? Interesantísimo. ¿Sí? Excepto que, bueno, antes de terminar, ¿qué quiere decir? Que si este problema se puede resolver, entonces, en particular, se acabaría de haber demostrado que P es distinto de NP y hay un premio de $1.000.000 para la persona que muestre que es igual o que es distinto. ¿Sí? Pero resulta que no es verdad. Phi j es solo localmente Lipschitz. Quiere decir que la constante depende de la norma de los vectores. ¿Sí? Es decir, no trabaja para cada par de vectores. Entonces, pues, como diríamos en México, en lugar de poner a Harold, sus papás dirían lástima Margarito. Y pero de todos modos es un resultado interesante, ¿no? Entonces, básicamente es lo que les quería contar. Ok. Si tienen preguntas, ahora es cuando. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que Yo tengo una perdí. pregunta. Sí, adelante. Sí que tiene que ver con cómo son cómo es la métrica. O sea, tiene que tener algo especial para que pueda funcionar, que sean localmente el Lipschitz. Ah, no, o sea, la métrica es la euclidiana. O sea, es Ah, ok. localmente Lipschitz con la métrica euclidiana. Pero O puede sea, funcionar para alguna otra tipo de métrica o depende del espacio. habría que probarlo. O sea, lo que uno hace es primero probar a ver si es cierto y luego viendo que es cierto, pues trata de probar lo que sí es verdad. Si no es cierto, pues ya rápidamente un contraejemplo es más fácil de encontrar. Pero yo creo que funciona. A ver, todas las métricas están acotadas. Unas acotan a las otras, ¿no? Sí. Entonces, pues funcionaría en principio para todas las métricas LP, Ok. porque se acotan unas a otras, ¿no? Quiere decir que si yo mido con una métrica LP,
esa métrica acota a otra. Quiere decir que entre métricas LP en el mismo espacio son digits. Ok, ¿Sí? gracias. Si quieren, les platico un poco más de qué significa que sea solo local. Lo que significa es que voy a encontrar al vecino más cercano siempre y cuando sí sea muy parecido a mí. Sí, porque si la distancia del vecino que estoy buscando es comparable a la distancia con respecto a los otros objetos de la base de datos, entonces no voy a poder. No los voy a poder distinguir unos de otros. Se me pueden revolver. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Edgar, no sé si dentro de esta investigación que estás comentando o este trabajo que está por hacerse, ¿hay algún elemento o alguna parte en la cual se podría trabajar, por ejemplo, en un tema de maestría? A lo mejor se le podría interesar a algún chico de primero. Ah, sí. Bueno, hay muchos temas de maestría y de doctorado relacionados con esto, porque, por ejemplo, o sea, a ver, cada una de las aplicaciones de las que hablé, por sí misma, pues es muy interesante. O sea, eh, o sea, noten que en realidad no está resuelto, el problema que se resolvió no es el que se planteó. O sea, resolvimos una versión light del problema. O sea, quiere decir, solo para polígonos, no para nubes de puntos. Yo quería resolver nubes de puntos y resolvimos para polígonos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues descomponer esa nube de puntos en polígonos y realmente poder utilizar este teorema. ¿Sí? Es algo en lo que estoy trabajando y pues le interesa o sea, digamos, para aplicaciones, hay un colega de aquí de electrónica que le interesa este, identificar constelaciones de estrellas, ¿no? Eso tiene muchas aplicaciones en astronomía, por ejemplo. En lugar de estar monitoreando las estrellas de manera manual, uno puede tener un telescopio y ver si algo cambió, ¿no? Entonces, esa aplicación, pues es eh, muy, eh, ¿cómo se llama? Pues en cosas de audio, en cosas de visión computacional. Digamos, pues cada aplicación sería una tesis distinta, ¿no? Eh, para espacios no métricos, pregunta Julio Juárez. Sí, se puede. Uno puede convertir un espacio no métrico. ¿Qué quiere decir que sea no métrico? Pues que no cumple con la desigualdad del triángulo, ¿no? Quiere decir que si yo tomo un conjunto, si tomo 3 puntos, no se cumple la desigualdad del triángulo entre ellos. Como por ejemplo en los vuelos de avión, si yo quiero ir de aquí a París, me cuesta X. Si quiero ir de aquí a París, pero me voy por Atlanta, me cuesta menos a pesar de que viajo más, ¿no? Entonces, específicamente se viola la desigualdad del triángulo, pero en caso de que se viole, se puede hacer una reducción del problema para espacios no métricos en donde en lugar de que se cumpla la desigualdad del triángulo, se va a cumplir un módulo, una delta. O sea, le voy a poner una delta adicional ahí. Pues no sé. ¿Más preguntas? Yo tengo una más, pero es un poquito distinto al tema, tal vez, A ver. que tiene más que ver con una de las diapositivas donde se hablaba de set. O sea, Ah, de entiendo set. que es, Sí, digamos, más de cultura general, tal vez. sí.
O sea, Aquí, entiendo ¿está que, bien, verdad? ajá, sí, Ok. sí, o sea, entiendo que probarse implicaría que se probara P distinto de NP, ¿no? O Ajá, igual pero a mucho NP. más que eso. Es más fuerte. O sea, Ajá, Z implica más que P distinto a NP. ok, entonces, o sea, la pregunta sería, eh, en el, ¿qué está más cerca de, o sea, SED es una forma de probar mejor indirectamente P distinto igual a NP, pero ¿qué es lo que está más cerca de probarse? O hay, ¿qué tanta investigación hay en esas dos áreas? El problema, a ver, el problema de fondo es que estas pruebas son independientes del algoritmo. O sea, yo no puedo suponer que tengo una máquina particular o un mecanismo particular para resolver el asunto. ¿Sí? Entonces, pues es muy difícil. Entonces, por eso apareció Z. O sea, porque dijeron, bueno, vamos a suponer que no se puede resolver en tiempo subexponencial y a ver qué podemos probar, ¿no? Este, de ahí nace este tipo de pruebas de dureza condicional. Ok. Ok, y aunque, bueno, se supone que todo este tipo de pruebas son independientes de la máquina donde se correrían ciertos algoritmos, o sea, no existe o hay un área de la teoría de la complejidad, por ejemplo, que tenga que ver con cómo se construirían las máquinas que correrían los algoritmos. O sea, existen Bueno, son máquinas arquitecturas. de Turing, ¿eh? No, ajá, pero me refiero a que si digamos, este tipo el zoológico de las complejidades, por ejemplo, Ajá. existe un área donde también sea dependiente de la arquitectura, o por ejemplo de la velocidad de las computadoras. Eh, pues, mm, eh, bueno, hay algo que sí depende de la implementación, este, pero, mm, pero no está modelado tan bien como este zoológico de la complejidad. Ok, Este, y bueno, y nace de cosas como las implementaciones que se hacen en GPUs, ¿no? En donde tienes pues, una cantidad masiva ahí de cómputo paralelo, ¿no? Pero tienes otras limitaciones, como por ejemplo que no se hablan entre sí los hilos y cosas como eso. ok. Pero más averiguar de por sí sería muy interesante para una tesis. Bueno, gracias, profe. De nada. Por cierto, ya me costó Jeremy, Ah, este, ok. y no, pues no, soñó el resultado, efectivamente. Este, Ok. ok. Bueno, pues, más preguntas, anímense. Pues, sí, Edgar, muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, de lo que comentas que es localmente Lipschitz? Si, por ejemplo, tienes mucha densidad y los polígonos entre sí están muy, muy cerca. Hay por ahí, no sé, manera de calcular algún umbral a partir del cual, no sé, localmente Lipschitz, no sé, deja de funcionar o... No, para los polígonos, o sea, lo que importa, o sea, a ver, el resultado, ¿dónde quedó? El resultado depende de la norma del vector y la norma crece con el número de dimensiones. ¿Sí? Entonces, si tienes polígonos muy grandes, o sea, con miles o cientos de miles de lados, pues su norma va a ser muy grande. Quiere decir que las perturbaciones en cada uno de los vértices, que serían pares de coordenadas consecutivos, tienen que ser muy chiquitas. ¿Sí? O sea, entre mayor sea la dimensión, más chiquita tiene que ser la perturbación a la que se someta los vértices. ¿Sí? Pero en el caso de estrellas, que creo que, bueno, que es lo que te interesa a ti, no hay problema porque es relativamente pequeño, o sea, tenemos el valor de decenas, ¿no? de estrellas en una Ah, ah, constelación. ¿Sí?
Ok, no depende entonces de que hayan una gran cantidad de polígonos que sean muy parecidos. En O sea, realidad no van a ser es, muy parecidos, mira, o sea, uno puede, para evitar que sean parecidos, uno les puede aplicar una perturbación aleatoria, o sea, no una permutación, una permutación aleatoria. Suponte que tu polígono es este, ¿sí? Entonces, en lugar de que lo recorras de tal manera que sea convexo, pues lo recorres de tal manera que sea específicamente no convexo. Entonces te vas de aquí para acá y luego de aquí para acá y así, aleatoriamente, ¿sí? Y te queda una cosa como esta, ¿sí? Este no se va a parecer a ninguno, ¿sí? ok, Y sí. eso o sea, la permutación aleatoria es aleatoria pero fija, o sea, todos los polígonos los va a hacer lo mismo, ¿sí? En lugar de que los recorras en este orden, pues los vas a recorrer en un orden arbitrario. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. de nada. ¿Más preguntas a la una? Este, Hoy es bueno, yo algo más estaría interesante un seminario donde continuaras, digamos, lo que presentaste aquí, pero consideraras el caso de las borraduras y de las inserciones, ¿no? Que es un problema pues bastante complicado. sí, pues ya estoy cerca de terminar los experimentos y en ese momento ahí me va a ayudar Ubaldo con los experimentos, pues ya daré el seminario. Las borradoras e inserciones, parece que ya resolvimos cómo hacerle. Bueno, de hecho ya te conté. Excelente. ¿Sí? Bueno, este, ok. Ok, Eh, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Edgar por la interesante charla del día de hoy. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube donde subimos las charlas y tenemos una cuenta en Twitter donde vamos pasando los links, entonces no se les olvide seguirnos.